Buenas tardes. Muchas gracias por venir, como siempre, a este ciclo que ya es un clásico en el Museo de Arqueología Nacional. En nuestros ciclos de conferencias este ya se ha convertido en un clásico. Clásico para nosotros, clásico para ustedes y afortunadamente clásico de éxito. Porque es verdad que la asistencia suele ser numerosa, afortunadamente para todos nosotros y sobre todo para los conferenciantes también. Bueno, en esta sesión tengo el placer de presentarles a Juan Pedro Bellón, que ya es un clásico también en el Museo Arqueológico Nacional. Ya forma parte de nuestras paredes incluso, ¿no? Porque son tantas, afortunadamente, las ocasiones en las que hemos tenido el placer de tenerle entre nosotros que es, una vez más, es un gusto. En este caso, viene no solo como él mismo, sino como representante de un importante grupo de investigación formado por él mismo, por supuesto, como director, por Carmen Rueda Galán, Miguel Ángel Lechuga y María Isabel Moreno Padilla, que son las personas que tienen también ustedes aquí en la invitación, en la pantalla. Todos ellos ligados claramente al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Todos ellos, corrígeme si me confundo, que creo que no, han desarrollado sus carreras en el ámbito de dicho instituto. Y el hecho de que estén aquí con tanta frecuencia no es ni más ni menos el ejemplo de la capacidad de trabajo y la capacidad de generar cosas buenas de este instituto entre todos ellos. Son diferentes los programas y los proyectos que han llevado a cabo. El que nos presenta Juan Pedro hoy es el proyecto conocido llamado Metodología para el Estudio Arqueológico de los Campos de Batalla y Asedios en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, Metauro, Iliturgi y Cástulo, 207-206 a.C. Yo no le voy a quitar tiempo, no voy a hacer más que pasarle la palabra, porque me parece que lo importante es que él nos cuente exactamente el desarrollo del proyecto y todas las conclusiones a las que estáis llegando poquito a poco. Así que nada, te paso la palabra, Juan Pedro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, decir que agradezco al museo la invitación. Le agradezco que haya contado con nosotros, con nuestro proyecto, porque esto, presentado en este escenario y en esta institución, sin lugar a dudas nos va a dar un poquito más de caché. De hecho, ya nos ha hecho clásicos, con lo cual renunciamos a nuestra vena protohistórica y nos pasamos a lo clásico sin ningún problema, Bueno, antes de empezar, aparte del equipo que presentamos aquí el proyecto, estamos vinculados al mismo muchísima más gente, ¿no? Dentro del instituto también están Arturo Ruiz, Manuel Molino y Carmen Rueda. Bueno, Carmen Rueda también está en la presentación. Contamos con el apoyo del Departamento de Ingeniería Geodésica y Fotogrametría, a través de dos profesores de ese departamento, que son de la Universidad de Jaén. Otros profesores que no son de la Universidad de Jaén y algunos de ellos aquí presentes, como Fernando Quesada, de la Universidad Autónoma de Madrid, Maripá García Bellido, que está aquí con nosotros, que del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e Ignacio Montero, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Finalmente, aunque es un poco paralelo, y de eso nos vamos a hablar esta tarde, la parte del proyecto que se dedica a investigar la batalla del Metauro, bueno, pues contamos con dos profesores italianos, Oscar May, de la Universidad de Urbino, y Giovanni Brizzi, de la Universidad de Bolonia. Este proyecto, digamos que vamos a hablar de, dos polos, dos extremos, que uno es la conquista romana por Escipión el Africano del territorio de una ciudad ibérica, del territorio de Iliturgi, y el otro extremo es pues, un símbolo un poco de esa conquista, de la romanización plena, que es el arco, el Janus Augustus, que es un descubrimiento relativamente reciente y en el que también estamos trabajando, ¿no? El proyecto nace un poco con
con la vocación de nuestro instituto, es decir, considerar el análisis de los procesos históricos locales como el eje de nuestro discurso histórico, el análisis del territorio, es decir, lo que nos interesa es conocer cómo evolucionan, cómo cambian los territorios a través del tiempo. Y en este caso, parte de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, que ya terminó el año pasado, que es Liturgia, Conflicto, Culto y Territorio, que precisamente, como pueden ver en la diapositiva, pues un poco tenía esos tres ejes, ¿no? Conflicto, estudiar la Segunda Guerra Púnica y el proceso de conquista romana. Culto, por comparar sistemas de culto que tenemos en el Alto Guadalquivir, también en época ibérica, entre los siglos IV, III y II a.C., y territorio, por lo que les comentaba antes. Es decir, qué impacto tiene la conquista romana sobre un territorio indígena ibérico, cómo se transforma, qué nuevos sistemas de apropiación del territorio se producen y, en definitiva, estudiar la romanización desde esa perspectiva. Lo que sabemos todos hoy es que cuando Roma conquista una ciudad o un territorio, a la mañana siguiente todo el mundo no está hablando latín y vistiendo al modo romano, como nos han contado las películas. Es un proceso tan largo como 200, 250 años, en el que progresivamente, pues sí, se va instaurando el modelo imperial romano, pero que, por ejemplo, en el caso de Liturgia, no llegará hasta 150, 160 años después de la destrucción de la ciudad por parte de Escipión, ¿no? Dentro del eje del análisis de la Segunda Guerra Púnica, que es donde nos vamos a centrar esta tarde, aparte de la descripción del arco de Jano, el proyecto se plantea un poco partir del primer análisis que hicimos de un campo de batalla de la Segunda Guerra Púnica, en este caso Baécula, y el proyecto, pues sinceramente lo digo, lo planteamos como una especie de, digamos, de osadía, de apuesta, ¿no? Es decir, Baécula era un campo de batalla, en un campo abierto, y nos dio una serie de materiales, de restos arqueológicos, que nosotros pretendíamos, a través de este proyecto, distinguirlos de los materiales que aportaría no una batalla en campo abierto, sino un asedio a una ciudad. Entonces, el proyecto trataba de distinguir esa posible diferencia entre los materiales hallados en un campo de batalla y los materiales hallados en un asedio, ¿no? Casos de asedios que hemos investigado en parte, y Liturgia y Cástulo. Casos de campos de batalla, hemos escogido Metauro porque Metauro está en Italia, lo saben. La batalla del Metauro fue en el año 207 a.C., fue un año posterior a la batalla de Baécula. El general cartaginés que participó en Baécula fue Asdrúbal Barca, que es el mismo que participó en Metauro, con lo cual suponemos que nos tenemos que encontrar en Italia los mismos materiales que nos hemos encontrado aquí en España, en Jaén en este caso, cerca de Santo Tomé, ¿no? Bueno, nos interesa sobre todo en este aspecto destacar una cosa. Estamos comparando un registro arqueológico que no hay analítica, sistema, átomo o análisis atómico que sea capaz de distinguir un material arqueológico del 208 de otro del 207 a.C. Eso no existe, de momento, que yo sepa. Entonces, es gracias precisamente al análisis de los contextos arqueológicos, de los sitios que estamos analizando, los que en su conjunto, en la globalidad del registro, en la globalidad del contexto, aportan esa cronología. Evidentemente, Baécula sabemos que fue en el 208, por lo tanto, el conjunto de materiales que hemos encontrado en Baécula sabemos que es del 208. Y ahora estamos empezando a analizar, hace poco hemos estado en Italia, los materiales que tienen conservados en algún museo de la zona de la batalla del Metauro y los estamos contrastando con los de Baécula y la verdad es que nos están dando bastante buenas esperanzas. Esperamos que por ahí siga así, ¿no? Bueno, por situarnos un poco en el plano, y Liturgia está localizada prácticamente en el centro de la provincia de Jaén. El centro de interpretación que van a hacer del sitio, saben que hoy se empieza la casa por el tejado y que los alcaldes quieren tener primero el museo y el centro de interpretación antes de investigar, con lo cual estamos con ese estrés también cuando entramos en el terreno de la voluntad política, ¿no? Y el centro de interpretación se va a llamar La ciudad de los tres ríos y es un título que viene, digamos, que es muy adecuado porque realmente Liturgia
se encuentra en la confluencia de los 3 ríos más importantes de la zona del Alto Guadalquivir, el Guadalquivir, el Guadalbullón y el Guadalimar. Es por esto que es un sitio que, desde el punto de vista, digamos que estratégico, de las vías de comunicación en la antigüedad, y saben que este es un argumento que habrán oído aquí o en otras conferencias 1000 veces, este sitio es importante porque hay una vía de comunicación. A veces me pregunto si las vías de comunicación no van al sitio porque el sitio era importante, no sé, todavía no lo tengo claro. El tema es que aquí confluyen estos 3 ríos y confluyen 2 de las vías de comunicación más importantes de la antigüedad, en el sur, la vía Augusta y la vía Heraclea. Con lo cual, cuando las fuentes romanas nos reflejan que en Iliturgi y en Cástulo hay numerosos enfrentamientos, nos reflejan la existencia de guarniciones militares, es porque realmente hay un cruce de caminos. Los ejércitos necesitan abastecerse y el punto de abastecimiento más adecuado es donde, digamos, las vías de comunicación estén mejor implementadas. No piensen solo en vías terrestres, la vía Augusta y la vía Heraclea, sino que piensen en la vía fluvial. El Guadalquivir por esta zona es navegable, con lo cual el suministro estaba totalmente garantizado, ¿no? Bueno, esta es una imagen aérea del sitio donde tradicionalmente se venía localizando la ciudad de Iliturgi. Cuando empezamos el proyecto éramos un poco inconscientes porque el sitio es enorme y los que hacemos arqueología sabemos las problemáticas que tienen los sitios grandes. Evidentemente, a la hora de afrontarlo necesita muchísimo más presupuesto y pensar en un plazo de tiempo muchísimo más largo a la hora de plantearte la investigación. Nosotros nos planteábamos investigar el asedio de Iliturgi. Cuando mirábamos al sitio que mide 16 hectáreas y veíamos encima de él una ciudad romana, pensábamos, esto va a estar muy difícil, ¿no? Pero hemos tenido mucha suerte también desde el punto de vista histórico y ahora lo vamos a explicar. Bueno, sobre la identificación del sitio hay mucha, podemos decir, polémica, porque todavía hay investigadores que dicen que en Cerro Maquiz no está Iliturgi, dicen que está el antiguo Osigi. Nosotros vamos a ser completamente sinceros. Esta inscripción que hay aquí arriba, que dice bien claro Cayo Sempronio Graco, Deductoris Populus Iliturgitanus, bueno, eso es el huevo kinder de una inscripción romana. Pide un deseo y te aparecerá esta inscripción para identificar un sitio, ¿no? El problema es que para muchos investigadores de epigrafía es tan buena que es sospechosa. Desde el punto de vista epigráfico, los que la dan por buena dicen que es un falso histórico. Es decir, que se hizo en torno al 60-50, pero está representando o quiere transmitir una inscripción del 180 a.C. O sea, que si no es un falso de hoy, es un falso del 50, ¿vale? Pero para rizar el rizo, su descubridor, que es el propietario de los terrenos, era profesor de latín, arqueólogo aficionado y su hermano era escultor. Con lo cual tenemos ahí un cóctel explosivo. Nosotros, por otros criterios, evidentemente, consideramos que esto es Iliturgi. Hay además otras inscripciones que tienen el origo, Iliturgitanus, ¿no? Nosotros, investigadores muy buenos, epigrafistas muy respetables, nos han dicho que la inscripción de Sempronio es buena, pero digamos que con otros criterios, digamos, epigráficos y no epigráficos, consideramos que aquí está Iliturgi. De hecho, uno de nuestros máximos enemigos en este sentido, que es nada menos que el director del Corpus de Inscripciones Latinas de todo el mundo, que está en Alemania, en la Academia de Berlín, él defiende que aquí está Osigi, pero va a participar en un proyecto que vamos a lanzar ahora. Así que el debate está abierto y va a haber sangre. Bueno, esta es una imagen, una fotografía aérea del año 56. Trabajamos muchos con ella porque es evidente los cambios que hay en el territorio. Si se fijan, la urbanización, las plantaciones de olivar, todo esto tenemos que observarlo desde el punto de vista, digamos que histórico, ¿no? Bueno, esta fotografía, en realidad, cuando la usamos por primera vez, la estábamos usando para analizar el sitio de Iliturgi, el sitio de Cerro Maquiz, donde en los años 80 un proyecto de la Universidad de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán hizo excavaciones precisamente buscando el asedio de Escipión a la ciudad de Iliturgi. Cuando terminaron las excavaciones llegaron a la conclusión de que la Iliturgi ibérica, es decir, la Iliturgi
del siglo IV, III antes de Cristo no estaba, no se la encontraban, porque cuando los romanos construyen su ciudad imperial, digamos que eliminan los restos de esa ciudad ibérica y por eso ellos no la encuentran, ¿no? Y realmente es un problema desde el punto de vista de la secuencia, la estratigrafía, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ven algunas de sus intervenciones. Llegaron a localizar, digamos, con precisión la ubicación del foro, un saquelum, y realizaron, digamos, bastantes sondeos como para tener suficiente garantía de que su hipótesis o su constatación de que esa ciudad ibérica destruida por Escipión allí no estaba. Y ellos lo explicaban de esa manera, ¿no? Esta ciudad romana, que es la más visible, la que expresa su materialidad, digamos, desde el punto de vista o desde la cronología o desde la secuencia de la fase plenamente imperial, todavía conserva restos muy evidentes, ¿no? Pues una vía de acceso, estructura hidráulica, un acueducto, restos de unas termas. Esta estructura circular que hay aquí, que es lo primero que nos preguntaron cuando retomamos el proyecto desde el Instituto Arqueológico Alemán, lo primero que nos preguntaron fue: ¿vais a excavar la estructura circular? Porque realmente llama la atención cuando analizas la fotografía aérea y sabemos que no es un templo y que no es un anfiteatro, pero sabemos que es una construcción humana, es decir, una construcción humana y romana además. Quiero decir que hay opus caementicium, pero digamos que no sabemos de momento que habría que excavarla. En esta imagen, que es un modelo digital del terreno, se ve claramente cuál es el límite de la fortificación de la ciudad romana. Esa línea que ven en rojo no la hemos dibujado nosotros, la ha dibujado el sistema, digamos, de topografía en detalle de la zona, del modelo digital, y podemos medir con precisión centimétrica, si quieren, las dimensiones de esa ciudad imperial, ¿no? Aquí tienen los restos de una colección que está en manos, bueno, estaba parte en manos de la familia propietaria del sitio, que recientemente, por cierto, lo ha destruido, y ante el juez alegan que no sabían que allí había un sitio arqueológico cuando tienen las piezas, la casa llena de piezas de este estilo, ¿no? Bueno, esta colección, que es la colección de la familia La Chica, parte ha pasado a manos públicas recientemente y parte está conservada en la propiedad del dueño de los terrenos, ¿no? Bueno, una reacción directa a que denunciamos el destrozo del sitio es que nuestro proyecto no puede pisar Cerro Maquis porque la propiedad nos lo ha prohibido y está bastante enfadada con nosotros, pero digamos que no nos quedaba otra al comprobar que el sitio había sido destruido, ¿no? Bueno, la historia de los hallazgos que se han producido en este entorno es bastante larga en el tiempo. A finales del 19 se descubrieron los bronces de Maquis, que se depositaron en la Real Academia de la Historia y también aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí están depositados. Hay colecciones innumerables sobre todo de cerámica y de armas procedentes de necrópolis, del entorno de Cerro Maquis, de Iliturgi, que nos vienen a decir que si esa ciudad ibérica no estaba en Cerro Maquis, la ciudad de los vivos no estaba en Cerro Maquis, las ciudades de los muertos, las necrópolis, estaban en el entorno de Cerro Maquis. Es decir, que en todas las necrópolis que hay al lado de esta situación hay materiales del siglo V, del siglo IV y del siglo III antes de Cristo. Con lo cual, digamos que teníamos el negativo. Teníamos las ciudades de los muertos y no teníamos la ciudad de los vivos, ¿no? Bueno, aquí está la colección Core, una fotografía, y luego aquí abajo, a la izquierda, ¿sí? A la izquierda, hay varias fotografías de otra colección de otro coleccionista clandestino bastante famoso, que es la colección Marsal, que está depositada ahora en el Museo de Sevilla. Y bueno, como pueden observar, todo esto que ven aquí es moneda hispano-cartaginesa y glandes de plomo que se pueden asociar perfectamente a un periodo, evidentemente, de la Segunda Guerra Púnica, pero también a una situación de un conflicto o un evento bélico puntual. Con lo cual, las colecciones particulares también nos dan pistas sobre dónde puede haber episodios bélicos relacionados, en este caso, con la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Bueno, el tema está en que nos planteábamos, están las necrópolis del siglo IV-III, no está el oppidum ibérico, porque las excavaciones que hicieron en Cerro Maquis nos dijeron que allí no estaban, ¿no? Si se fijan en esta fotografía aérea en detalle,
es perceptible la zona de Cerro Maquí, que hemos visto antes, pero enfrente, justo enfrente del río Guadalbullón, que va por aquí, está esta huella que hay en el territorio. No sé si la ven. Bueno, esto, cuando analizamos fotografía aérea, lo primero que pasa es que se nos encienden todas las alarmas. Esto no es algo natural, esto es una construcción antrópica. Lo primero que pensamos como hipótesis es que podría ser una de las guarniciones que Tito Livio cita en el entorno de Iliturgi, una guarnición cartaginesa o una guarnición romana. Con lo cual dirigimos inmediatamente nuestro proyecto, nuestras intenciones y nuestra metodología a analizar qué era este sitio. Podría ser un sitio medieval, podría ser un sitio romano, pero todas las pistas indicaban a que podía ser también un sitio del cuarto o tercero antes de Cristo, ¿no? Bueno, ahí hay una imagen del modelo digital en el terreno, donde todavía esta elevación que se ve aquí nos indica claramente la existencia de esa estructura antrópica, de esa construcción humana. Igual que aquí le señalaba la fortificación, aquí es evidente la existencia de una fortificación que baja hasta aquí y que ya tenemos comprobada por otros métodos, con lo cual tenemos una estructura fortificada de 14-15 hectáreas. El paso siguiente era ¿qué es? ¿Es del cuarto? ¿Es del tercero? ¿Es una guarnición militar? Bueno, pues, ¿cómo lo hemos afrontado? Al igual que en Baécula, hicimos un sistema de muestreo, analizamos todo el entorno de la fortificación. Esto que ven en amarillo es la zona donde nosotros hemos aplicado el muestreo, prospección arqueológica superficial, recogemos todo lo que hay en superficie y también utilizamos el detector de metales para encontrar esos elementos metálicos que son restos de la batalla, ¿no? En su caso, ¿no? Estas son todas las cuadrículas que hemos muestreado hasta ahora y estas son algunas evidencias que cuando hicimos los primeros análisis ya nos indicaban la existencia de una ocupación ibérica. Es decir, sea guarnición militar o no sea guarnición militar, aquí había materiales ibéricos del siglo IV-III a.C. Tenemos cerámica, digamos, ibérica, típica del Alto Guadalquivir, tenemos pesas de plomo, hay 3 ríos, dedícate a la pesca, ¿vale? Y algunos fragmentos que también nos indican, digamos, materiales más relacionables con el ámbito doméstico, con la cotidianidad, digamos, de la explotación del territorio que con aspectos militares, ¿no? Bueno, en la zona baja de esta estructura, pueden observar aquí en la zona alta, en la zona baja, en la única parcela que ha aguantado la burbuja inmobiliaria, este hombre ha perdido, porque ya no se la quiere comprar nadie, ¿no? Quedaba este hueco, precisamente, es parte de la estructura. Hemos hecho una prospección con georradar, que la ha hecho la Universidad Complutense de Madrid, y debajo lo que se ve es un entramado urbano. Un entramado urbano que ya sabemos por las excavaciones que ahora vamos a ver que realmente se corresponde con una ciudad ibérica del siglo IV-III como mínimo antes de Cristo. Es decir, que ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que en algún momento, quizás del siglo V o del siglo IV antes de Cristo, la ciudad de Iliturgi estaba en esta zona que se llama La Muela y que después de la conquista romana la ciudad imperial se construyó en Cerro Maquis, ¿vale? Con lo cual tenemos la misma ciudad, Iliturgi, localizada en 2 partes distintas y realmente los iliturgitanos nos hicieron un favor desde el punto de vista arqueológico porque separaron un poquito las cosas para que cada uno analizara lo que le correspondiera, ¿no? Bueno, aquí se ve esa prospección geofísica abajo en la estructura, en la fotografía aérea de los años 50, ¿no? Aquí se ven otras prospecciones geofísicas donde ya nos están diciendo o nos están señalando la existencia de unidades de hábitat, de casas, de restos de cimientos de casas en el interior del Opium, ¿no? Aquí tienen la prospección geofísica, es decir, sin todavía realizar la excavación, y estos puntitos que se ven en colores es la prospección superficial, que ya nos estaba aportando algunos materiales que se correspondían con un evento bélico de final de la Segunda Guerra Púnica. Y hay la imagen de la misma zona con los restos de la excavación que hemos realizado hace poco. Bueno, ¿qué hemos localizado? Hemos localizado estructuras domésticas, unidades de hábitat, casas. La hemos fechado con carbono 14. Esto no nos tiene, sinceramente, muy contentos
porque nos está creando ahora el problema por abajo y por arriba, porque de momento la cronología, hemos hecho muy pocos sondeos, nos da, digamos que esta ciudad se crea a principios del siglo IV a.C., con lo cual tenemos que seguir buscando la ciudad del siglo V. Y más restos muy interesantes como pues, localizar sobre los pavimentos de las calles puntas de flecha o moneda hispano-cartaginesa perdida. Es decir, que el opium ibérico de Iliturgi parece que fue abandonado y que los restos de ese asedio los hemos localizado a través de la excavación. También hemos excavado la huella de la fortificación y hemos localizado una fortificación típicamente ibérica del Alto Guadalquivir con bastiones. Es una muralla, aquí tenemos las medidas, pues que tiene más de 6 metros de ancho, el lienzo murario, y luego tiene asociados bastiones de refuerzo, como en el caso de tantas ópidas del Alto Guadalquivir, ¿no? Pero el más paradigmático y al que más se parece es Puente Tabla, digamos que es un calco de este opium ibérico que está pues, a 20 kilómetros de Iliturgi hacia el sur, ¿no? Aquí hay algunas imágenes de esa fortificación y que hemos encontrado en el entorno, es decir, que hemos encontrado fuera de la muralla. Fuera de la muralla, todos estos puntos que ven aquí son fruto del muestreo con detector de metales y lo que tenemos son pues, la evidencia de un ataque romano a esa fortificación ibérica. Tito Livio nos dice que después de la campaña de Cartagena y de Baécula, la siguiente ciudad a la que se dirige Escipión con su ejército las siguientes ciudades son Iliturgi y Cástulo. Y esto es en el 206-205 a.C. Bueno, Escipión adopta unas medidas, digamos que excepcionales con Iliturgi. En teoría la destruye, la arrasa. Y la arrasa queriendo dar, digamos que un ejemplo. Un ejemplo porque Iliturgi, en algún momento de la guerra púnica, previo, digamos que había traicionado al ejército romano. Y es por esto que Escipión quiere dar un castigo ejemplar. Y de ahí su ensañamiento con la ciudad. Nos dice que cortan el cuello a mujeres y niños, que arrasa la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creemos que esta es la evidencia de ese asedio. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que es el 206 a.C. y no el 209? Bueno, ahora lo vamos a ver. En primer lugar, por las monedas que están siendo estudiadas por Maripaz García Bellido. Hay, sobre todo, moneda hispano-cartaginesa, pero también hay moneda romana, hay acuñaciones que, sin lugar a dudas, nos sitúan en un momento final de la Segunda Guerra Púnica, es decir, en torno al 208, 207, 206 a.C., yo diría que casi con seguridad, ¿no? Ahí lo dejo. Y también, como en el caso de Baécula, pues digamos que el corolario o el registro que no hemos encontrado en Baécula también nos aparece aquí en Iliturgi, es decir, las acuñaciones hispano-cartaginesas que están presentes en toda la zona a lo largo de la Segunda Guerra Púnica. Nos hemos encontrado glandes de plomo, balas de plomo que se lanzaban con ondas y aquí empezamos a ver algunas diferencias. Los que tienen abajo, que ven que tienen todos más o menos el mismo tamaño, que han sido estudiados por Fernando Quesada, tienen un módulo similar a los glandes de plomo que nos encontramos en el campo de batalla de Baécula. Sin embargo, estos de aquí arriba rompen los esquemas. Por su peso, por su tamaño, por su módulo, rompen los esquemas. Aunque tenemos que estudiarlos todavía, no vamos a avanzar todavía, digamos, resultados antes de hacer un análisis más profundo, creemos o barajamos la posibilidad de que ese peso y ese módulo se corresponda con un contexto de asedio a la ciudad. Bueno, ¿por qué es importante localizar con precisión dónde nos encontramos los objetos? Pues porque, entre otras cosas, nos dan pistas esta distribución en el espacio sobre los movimientos de tropas. En este caso, para estudiar una batalla, si nos vamos encontrando determinados tipos de objetos dispersos en determinadas zonas, nos están diciendo por dónde atacan, en qué zonas se sitúan determinados cuerpos del ejército, etcétera, etcétera. Para el caso de los glandes de plomo, nos están dibujando con bastante precisión por dónde se produce el asedio a la ciudad, y asedian la parte más alta de la ciudad. Y curiosamente Tito Livio, cuando nos cuenta el asedio a Iliturgi, nos dice que sus tropas tomaron la Acrópolis, la parte alta de la ciudad, y cuando tomaron la Acrópolis bajaron al resto de la ciudad.
Es la topografía que tiene el Cerro de la Muela. Tiene una parte alta, una acrópolis, y una parte baja. El investigador alemán que estudió Cerro Maquis llegó a la conclusión que tampoco Cerro Maquis se correspondía con las descripciones que hacía Tito Livio, porque Cerro Maquis está en alto, pero la ciudad es una llanura en sí misma, es decir, que no hay una acrópolis en Cerro Maquis. Y él llegaba a la conclusión de que, bueno, que quizá Tito Livio pues, o no conoció o no describió bien esa topografía. Ahora, con el Cerro de la Muela, esa descripción de Tito Livio sí que tiene, digamos que coherencia, ¿no? En esta zona, si se fijan bien, esta es la acrópolis, la parte alta de la ciudad, y es en esta zona precisamente, donde está señalado en rojo, es donde debajo está la fortificación, y lo que está señalado con un rojo más intenso es donde, sin lugar a dudas, debajo nos vamos a encontrar un bastión o una torre. Bueno, pues precisamente es en esta zona donde estamos localizando estos proyectiles que creemos vinculados a armas de asedio. Los glandes de tamaño mayor y estas puntas que tenemos aquí, que son puntas de pila catapultaria. Y esto solo se utiliza con artillería romana. Y sabemos que el ejército romano utilizó la artillería cuanto menos después de la toma de Cartagena en el 209 a.C. Con lo cual, esto tiene una cronología posterior al 209. Y el asedio a Iliturgi fue en el 206. ¿Cómo estamos analizando estos materiales? Bueno, pues a través del análisis de los isótopos de plomo podemos saber la composición, es decir, de qué está hecho el metal, pero también podemos averiguar o intentar alcanzar la procedencia de ese metal. Lo que nos dicen los análisis de plomo que está llevando a cabo Ignacio Montero es que los glandes pequeños de la muela vienen de Cartagena, de minas de Cartagena y del norte de Almería. En cambio, aquellos que son con un módulo mayor vienen de la zona minera de Cartagena. Para un poco testear el sistema de análisis, también enviamos una pesa de plomo de una red que nos encontramos en el Oppidum ibérico. Eso no es parte de la indumentaria del ejército, o puede ser, no sé. Pero eso sí que nos dio plomo de Linares, es decir, era plomo doméstico, con lo cual su zona de aprovisionamiento era la de Linares. Bueno, haciendo un estudio detallado de dónde hemos localizado las puntas de pila catapultaria y la topografía del sitio, incluso eliminando de esta zona la autovía 44 que pasa por aquí, hemos restituido la topografía de la zona con fotografías aéreas de los años 60 y 70, podemos aproximar muy bien el lugar donde se ubicaría la artillería romana para lanzar el ataque contra esta puerta que suponemos que era la principal del Oppidum ibérico. Bueno, aquí tienen otra de las imágenes del sitio. Bueno, y la historia, digamos, de esta parte se acaba aquí, ¿no? Ahora les vamos a hablar de otro descubrimiento, también dentro de un proyecto. Es un salto cualitativo en años. Estamos, digamos que saltando 200 años en el tiempo, nos montamos en el DeLorean del viaje en el tiempo y caminamos hacia la época de Augusto. Bueno, estudiando y analizando el territorio, digamos que nosotros lo que hacemos es estudiar los cambios en el poblamiento, los sistemas de aprovechamiento, el paisaje, en definitiva, cómo cambia a lo largo de distintos periodos históricos, ¿no? Dentro de esta parte de análisis del territorio, a nosotros nos interesaba estudiar las vías de comunicación dentro del territorio de Iliturgi. Que quede claro y que vaya por delante que nosotros no nos hemos inventado que la vía Augusta pasa por aquí. Esto lleva mucho tiempo investigándose y, como vamos a ver ahora, digamos que existía una enorme tradición y una larga tradición que situaba el arco de Jano en el entorno de Mengíbar, de Iliturgi, ¿no? Bueno, aquí tienen la localización de la ciudad romana de Iliturgi, ya sabemos por qué. Aquí está la Iliturgi ibérica, el Oppidum que fue arrasado por Escipión, el río Guadalbullón, el río Guadalquivir y el río Guadalimar. Un poquito más arriba de aquí está Cástulo, que es la capital de la Bretania y la ciudad más importante del Alto Guadalquivir. Bueno, en esta zona de aquí centramos nuestras investigaciones sobre la viabilidad, los caminos y demás en un momento determinado, porque además conocíamos las propuestas que sostenían la existencia de la vía Augusta por esta zona. Y conocíamos también las propuestas que decían que el famoso arco de Jano o Janus Augustus
estaría localizado en este ámbito, ¿no? Como ven también, por aquí abajo está la vía Heraclea, que es la vía, digamos, ibérica tradicional antigua, que también pasa por este territorio. Y un poco adelantándonos a los resultados, la vía antigua, si se fijan, cruza el río Guadalbullón, cruza el río Guadalquivir y luego cruza el río Guadalimar. Es decir, cruza por donde menos caudal de agua hay. No cruza el Guadalquivir por aquí porque ya lleva el caudal sumado de otros ríos, ¿no? Esta es la viabilidad que nosotros interpretamos como la viabilidad típica de la antigüedad, pensando en época ibérica. Es un sistema de vados, ¿vale? En cambio, como veremos más adelante, cuando se reforma esa viabilidad y se genera la vía Augusta, eso cambia totalmente. Todos tienen que pasar por aquí. Y si tienen que pasar por aquí todos, es evidente que tiene que existir un puente. Y más si separa dos provincias, la bética y la tarraconense. Y más si hay fiscalidad, ¿vale? Todos tienen que pasar por ahí. Bueno, la vía Augusta, ahora vamos a hablar en boca de otros, que son los especialistas en esto, ¿no? La vía Augusta, sabemos que hay dos propuestas sobre su trazado, una que iría por aquí, digamos, casi en paralelo al río Guadalquivir. En cambio, hay otros que sostienen que hay una vía Augusta interior, como un doble trazado o como un trazado alternativo, que iría por el interior, por la zona de Arjona, de Porcuna, pero en definitiva las dos confluyen en esta zona de Mengíbar, ¿no? ¿Por qué conocemos la existencia del arco de Jano? Pues no lo conocemos por fuentes escritas, digamos, por autores clásicos, sino que lo conocemos gracias a los miliarios. Los miliarios son puntos kilométricos, para entendernos, que existían en las vías romanas y que marcaban las distancias en los itinerarios entre ciudades, etcétera, etcétera. Curiosamente, en la vía Augusta, estos miliarios lo que dicen, o lo que decían, era la distancia hasta el Jano, hasta el arco. Es decir, no decían cuántos kilómetros te quedan hasta Córdoba, decían cuántos kilómetros te quedan hasta el arco de Jano. Con lo cual, ya vemos un poco la importancia de este elemento, de este monumento, como elemento simbólico, además, de separación de las dos provincias, de la bética y de la tarraconense, ¿no? Siempre citan hasta el Betis, hasta el Guadalquivir, hasta el Llano Augusto, es decir, hasta este monumento, ¿vale? Aquí, en particular, hace mención hasta un arco, es decir, menciona la existencia de un arco, donde termina la bética o donde empieza la bética, es decir, que realmente este monumento era lo que tienen ustedes aquí en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de la vía Augusta, ¿no? El Caput Viae. Bueno, ¿dónde han ubicado muchísimos investigadores la localización de este arco? Bueno, esto tiene una tradición enorme y no les voy a hacer un listado y no lo vamos a desglosar, digamos, pero es curioso que, digamos que el investigador más cualificado, el que más ha investigado las vías romanas en nuestro país, que es Pierre Silliers, un investigador de la Casa Velázquez, lo situaba aquí donde ven ustedes, que está a 100 metros de donde lo hemos localizado. Es más, nosotros tenemos la convicción de que lo vio, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos a investigar el territorio de Liturgi, digamos que no nos planteamos ni siquiera buscar el arco, porque entendíamos que estaría soterrado, oculto, escondido, como debería estar una estructura que tiene 2000 años, ¿no? Pero al ser un monumento tan, digamos, evidente, si hubiera algún resto de la misma, alguien lo habría visto ya, ¿no? Bueno, pues lo han visto miles de personas. Bueno, primera pista. Cartografía 1.50.000, Camino de los Romanos. ¿Vale? Segunda pista, fotografía aérea que marca el Camino de los Romanos. Bueno, esto es un estudio un poco... Tercera pista, el parcelario catastral con el Camino de los Romanos. Esa es una sección de la vía Augusta. Esto que ven aquí ustedes, que es canto rodado, la vía del tren ha atravesado, no se ve por aquí, pero ha atravesado la vía Augusta y ha quedado en evidencia un perfil de los restos de esa vía, ¿no? Y no fue estudiada, digamos, cuando hicieron esa vía. Si nos vamos un poco hacia atrás en el tiempo con la cartografía, cuando están a finales del siglo XIX preparando los planos
del ejército, los primeros planos que se hacen sistemáticamente en nuestro país, los que estaban levantando esos planos apuntan calzada romana. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, en el siglo XVIII, y este plano también fue un poco el que, digamos, desató que nos fuéramos a la zona y nos preguntásemos si realmente quedaba algún resto en el sitio del arco. Si se fijan ustedes, este es el río Guadalquivir. En esta zona de aquí confluyen todos los caminos de esta orilla y en esta zona solo sale un camino. Encima se indica también que es un camino romano, ¿no? Con lo cual es evidente que aquí, en este embudo, habría algo que te permitía cruzar el río. Si no es un vado, sería una barca, y si no es una barca y es un vado, es un puente, ¿vale? Otras referencias antiguas que tenemos, y esto nos da una pista importante también. Hay una fuente, en este caso árabe, musulmana, que dice que cuando acampan en una expedición a Derramán II en el siglo X después de Cristo, acampan en el entorno de lo que hoy es Mengíbar y dice que acampan al lado de un sitio que se llama El Arco. Con lo cual también seguimos sobre la pista. Lo curioso sí que es que ningún viajero del siglo XV, XVI, XVII dibujó o interpretó que en esta zona había un arco romano. Con lo cual consideramos que, y como ahora vamos a ver con la excavación, esa estructura no era visible ya en esa época. Bueno, pues esto es lo que vimos nosotros y esto es lo que ha visto todo el mundo que ha pasado por ahí. Es la vía por donde todo el pueblo hace gimnasia, donde pasan los ciclistas, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos nosotros? Nosotros vimos esto, que es una cimentación romana de Opus Caementicium y que en su entorno inmediato sabemos que hemos visto que no había un asentamiento, que no había una necrópolis y que evidentemente se trataba de una estructura, digamos que monumental, cuanto menos, ¿no? Y tenía unas medidas que eran susceptibles de configurar uno de los pilares de un arco, porque aproximadamente 4 y pico por 4 y pico, bueno, te dan, digamos, las medidas de lo que pueden ser los cimientos de una estructura de ese tipo. Y si estamos a escasos 200 metros de donde Pierre Siliers está diciendo que está localizado el arco, pues yo qué sé, ¿vale? Había que dar nada más que un paso. El paso era hacer una excavación que lo comprobase, porque además, si se fijan ustedes, este carril no, porque este carril es moderno, esta zona de aquí, arriba ahora la vamos a ver con más claridad, es lo que en todos los planos anteriores que hemos visto venía señalado como calzada romana, y realmente es una calzada romana, ¿no? Con lo cual tenemos una estructura romana monumental al lado de una calzada, y por aquí está el arco, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen aérea de la zona, por aquí viene la calzada, esta parte de aquí, que llega hasta aquí, que es donde está este elemento, que ven que es un pilar de base cuadrada de Opus Caementicium, ¿no? Como hemos dicho antes. Trazamos 2 sondeos de excavación, uno aquí, por comprobar si existía otro pilar, y efectivamente, como vamos a ver más adelante, dio positivo. Aparte, le hicimos, digamos que una sección a la vía romana para un poco documentar su sistema constructivo. Esta es una imagen de la vía romana, de la pavimentación, el límite de la vía romana, construido también monumentalizado en este caso, y estaría aquí el corte, y aquí ven ustedes ya que sí que existe, como pudimos comprobar, el otro pilar del arco romano. Aquí otra imagen, la vía, la sección que hemos hecho en la vía y dónde estaría localizado el arco, ¿no? Bueno, la vía romana se reparó continuamente, tiene un alzado de 1,20 m, de continuas reparaciones. Hemos hecho un tipo de analítica de morfología o de micromorfología del suelo y vamos a intentar establecer a través de esta analítica, pues precisamente si tuvo 3 reparaciones o si tuvo 20 reparaciones. Esto no lo puede decir ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, esta es la documentación de uno de las bases de cimentación del arco, la que era visible. En el pueblo de Mengíbar lo conocen como la visera o la piedra. Nosotros hemos cambiado el nombre, le hemos puesto el arco y ya está, ¿vale? Es nuestro mérito. Y aquí el planteamiento de la excavación y de cómo empiezan a aparecer al otro lado de la otra cimentación, esta era la visible, cómo empiezan a aparecer los restos de la estructura del arco romano, que son tan tristes, con perdón, y yo sé que él me dice que soy muy negativo, son tan tristes como estos. ¿Por qué? Porque lo que no hemos encontrado es la cimentación del arco. ¿Dónde está el resto del arco? Pues ahora lo vamos a ver. Es decir,
que fue desmantelado intencionalmente. Y fue desmantelado intencional y sistemáticamente probablemente en el siglo IV después de Cristo, por la datación de algunas monedas que estamos en este momento también analizando. Los restos de lo que nos dejaron, pero con este tipo de elementos, o este tipo de elementos, aunque sean muy, digamos, cuantitativamente muy poco representativos, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es lanzar un proyecto de investigación con especialistas en arquitectura romana, en arqueología clásica y en antigüedad, por decirlo de alguna manera, para intentar restituir su modulación, restituir su decoración, averiguar su cronología e investigarlo por parte de especialistas que realmente, digamos, sepan avanzar en ese sentido. Nosotros somos especialistas, pero de otras cosas, ¿no? Aquí tienen una imagen de la cimentación. Yo no lo sabía y ahí me declaro, digamos, párvulo en esta materia. Estas pequeñas huellas que tienen ustedes aquí son determinantes para averiguar el módulo de los sillares que con los que se estaba construyendo el arco. Es decir, son las huellas de las palancas de hierro que utilizaban los constructores, con las cuales los expertos en arquitectura romana pueden establecer las dimensiones de esos sillares e intentar restituir o averiguar la modulación de esa estructura, ¿no? Algunos elementos que hemos encontrado son elementos decorativos, restos arquitectónicos, la posible base de una columna, de una pilastra, muchos restos de plomo, que sabemos que se utilizaba en arquitectura, y muy excepcionalmente lo que ven ahí son restos de bronce dorado con oro. Evidentemente, lo primero que se llevarían en su momento, si este monumento, imagínense, mínimo, yo no digo que la cifra sea real, ¿no?, pero 7-8 metros de altura con bronce dorado, pues era ostentoso, intentaba controlar y dominar el paisaje e intentaba reflejar quién era su mecenas, nada menos que el emperador Augusto. Eso también queda claro. Sobre esto volveremos con el proyecto que estamos lanzando ahora mismo para intentar analizar, pues, qué significan estos restos de bronce dorado, ¿no? Bueno, en general, una cimentación, otro pilar y en medio cruza la vía Augusta. Esto es lo que tenemos por ahora. En este momento excavado, aquí se ve bien, vía Augusta, estribo norte, estribo sur. Los restos de los materiales que nos estamos encontrando son materiales que reflejan la frecuentación del sitio, pues los restos de la tachuela, de la sandalia romana, de los caminantes, que serían miles los que pasarían por este punto, ¿no? Aquí ven bien el esquema, la vía y las cimentaciones del arco. Bueno, el arco podía tener 2 pilares o podía tener 8, ¿vale? Es decir, que no piensen que todos los arcos romanos tienen un único arco, pueden tener más, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue intentar averiguar si era una estructura de solo 2 pilares o tenía más pilares. También gracias a una prospección geofísica con la Universidad Complutense de Madrid, nos dijeron que aquí había una estructura, evidentemente, eso que ven ustedes en rojo, podía ser parte de la cimentación y también tuvimos que realizar una excavación. Bueno, pues también son 2 estructuras de tipo monumental, no son pilares de arco. De momento los interpretamos como los restos de un posible saquelum, es decir, un pequeño templete situado en un sitio donde simbólicamente se realizarían ritos de paso. Es decir, el Janus Augustus es un límite provincial, pero también es un límite simbólico entre 2 territorios. Cada vez que cualquier persona pasase por allí, tendría que hacer algún tipo de rito dedicado al emperador o dedicado al propio paso por ese monumento. Con lo cual, la existencia de elementos, monumentos o edificios destinados al culto es, digamos que más que lógica en ese sentido. Lo que pasa es que en este caso, estas 2 plataformas que hemos localizado, pues lo que tenemos es lo que ven ahí. Es decir, igual que el arco, fueron desmanteladas y tenemos que insistir en la excavación en otras zonas que ahora vamos a ver para intentar averiguar qué son, qué cronología tienen, etcétera, etcétera. Aquí alguna imagen. Como ven, son sillares que pertenecen, sin lugar a dudas, a un edificio monumental.
Y una de las hipótesis que ya nos han avanzado los compañeros de la Universidad de Córdoba es que nos podríamos plantear si realmente esto que ven ustedes aquí podría ser el propio Janus Augustus, es decir, el monumento, el hito, y que el arco fuera otra cosa. Porque además hay un cambio en la mención de los miliarios que hemos visto antes. Unos mencionan solo al Janus Augustus y otros mencionan a un arco. Es decir, tenemos que averiguar si son parte de un mismo proyecto constructivo o si hay dos fases en la construcción de esto. Primero el arco o después el arco, o primero esto, y hay que fijar muy bien las cronologías de ambos elementos. Aquí tienen una imagen. Y aquí un poco la aplicación de la fotogrametría, el modelo digital del terreno, que es lo que estamos utilizando con el equipo de la Universidad de Jaén, pues para documentar esto de una manera, digamos que exhaustiva, aún más o con más razón, si la estratigrafía o los elementos que tenemos conservados, digamos, son tan escasos desde el punto de vista de la materialidad, ¿no? Bueno, esta es la planta general, el estribo, el otro estribo, la vía y este edificio, la cimentación de este edificio monumental que, digamos, está por esclarecer cuál es su función. Bueno, el arco estaría aquí localizado, ¿no? Aquí está el río Betis, es decir, el río Betis ahora tenemos muy claro, gracias a este descubrimiento, que es el límite entre la provincia bética y tarraconense, y ese límite, digamos que si le hacemos la línea suspensiva que vemos en los mapas, pues pasaría por aquí. Aquí enfrente estaría la ciudad romana de Iliturgi, estando al sur del Guadalquivir, y Iliturgi seguiría perteneciendo a la provincia bética. Es decir, el Guadalquivir marca el límite norte-sur en este punto de la bética, y al otro lado del río estaría la provincia tarraconense. Hemos realizado prospecciones geofísicas con un georradar en esta zona que han visto ustedes aquí, pero también hemos realizado prospecciones con georradar en esta zona de aquí y en esta zona de aquí abajo. Aquí abajo en particular porque en superficie hay evidencia de la existencia de restos romanos, tégula, terra sigillata romana, algún resto arquitectónico. Bueno, en esta zona de arriba, que es la próxima al arco, que está aquí, en esta zona de arriba se han localizado los restos de este gran edificio. Lo que nos dicen es que hay una zona donde parece o donde se indica que puede existir elementos de un derrumbe, con lo cual es lo próximo que pretendemos excavar para intentar recabar datos sobre la cronología del mismo. Y en la zona de abajo, la que está cerca de la orilla del río, prácticamente en la misma orilla del río, tienen estos restos de estas estructuras de aquí que indican casi con seguridad que se trataría de una mansio, es decir, una venta o una parada en el itinerario que tendría además funciones muy importantes desde el punto de vista, digamos que político-administrativo. Es una mansio que está en un límite provincial, con lo cual, digamos que tendría funciones especiales. La primera, controlar lo que pasa en el arco. La segunda, controlar quién pasa por el puente. Con lo cual, digamos que es un sitio que va a ser bastante interesante desde el punto de vista de la investigación. Pero es que además aquí nos dicen, esto está sin excavar todavía, que hay una estructura, una cimentación, que tiene por lo menos 2 metros de profundidad, que es esta que ven aquí ustedes en blanco, que tiene forma de H, que es masiva, quiero decir que probablemente sea Opus Caementicium, y que, si se fijan en los cimientos del puente de Alcántara, del puente romano de Alcántara, el primer cimiento, es decir, el arranque del puente, tiene también un poco esta forma. Es decir, ¿qué tenemos? Pues tenemos, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, el arranque de un puente sobre el río Betis. Y aquí está la imagen de todo. Es decir, lo que también nos parece una aportación importante es que no hemos encontrado un arco, hemos encontrado un complejo monumental. Es decir, está el límite del territorio, pero también está todos los servicios o todas las infraestructuras de servicio que están en torno a ese límite del territorio, tanto las religiosas como las políticas, como las administrativas, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado aquí. ¿Dónde piensan ustedes que está el arco? Pues el arco nosotros creemos que está en el puente. Si el puente en algún momento determinado se hundió y hubo que repararlo cuando Augusto ya no estaba, pues posiblemente recogieron o desmontaron el arco entero para reparar ese puente, que en un momento determinado puede tener bastante más interés desde el punto de vista estratégico
que sostener o mantener una estructura que ya tenía a lo mejor 300 o 400 años y que ya estaría un poco, digamos, abatida por el tiempo. Esa es una de las opciones que barajamos gracias al hallazgo de monedas romanas bajo imperiales entre los restos de la destrucción del arco o del desmontaje intencional del arco que hemos localizado. Y precisamente coinciden, aunque tenemos que ajustarlo, con uno de los grandes emperadores de ese momento, que es Constantino, si no me equivoco. Es decir, ¿cuál fue quizá el último emperador que tenía capacidad en su imperio o en la periferia de su imperio como para mandar que se destruyese un arco y se reparase un puente? Pues posiblemente Constantino, porque es una obra pública importante, un puente sobre el río Betis, sobre el Guadalquivir, y seguramente ese es el reflejo de lo que estamos viendo aquí. Pero de momento, si se han fijado, lo que tenemos son muchas preguntas sobre qué es esto, cómo funciona, qué cronología tiene y muchas hipótesis sobre qué pudo pasar. Por eso consideramos que es tan interesante y tan apasionante habernos aproximado por una vez al final de lo que realmente, desde nuestro punto de vista, fue el final de la iliturgia ibérica. Es decir, a partir de la época de Augusto es cuando nosotros constatamos, no solo en iliturgia, sino en otros ópida ibéricos del Alto Guadalquivir, que es cuando realmente Roma impone su estructura en el paisaje, su forma de organizar el paisaje, su estructura administrativa y lo que les decía antes, no solo eso, sino que la viabilidad, los caminos antiguos, por supuesto que seguirán utilizándose, pero ya están condicionados, es decir, ya tienes que pasar por el puente para fiscalizar, porque es importante recaudar impuestos, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Ahora nos quieren cobrar las autovías también, pues eso viene de muy viejo, ¿no? Así que en ese punto estamos y nada más, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Bueno, madre mía. No sé cómo podéis con tanta cosa, de verdad. Sí. Ya no soy creo que tenéis para toda una vida. Bueno, enhorabuena, Juan Pedro, por la conferencia, porque ha sido realmente apabullante. Yo me siento totalmente descolocada, no sé ustedes cómo estarán. Pero verdaderamente tenéis una tareita por delante. No sé si... ¿Se aceptan mecenazgos? Crowdfunding, todo lo que quieras. Sí, supongo que aceptaréis de todo. Bueno, pues es la palabra para todos ustedes. Si alguien quiere preguntar, comentar, es el momento, por favor. Adelante. Perdón. Bueno, muchas gracias por la conferencia. A ustedes. Estos últimos trabajos, el puente, bueno, el hipotético puente, la hipotética mansio y todas las hipótesis y demás, están en un terreno urbanizado, urbanizable. ¿En qué situación se encuentran ustedes con respecto a este asunto? Muy bien. Bueno, nos encontramos estresados. Bueno, tengo que decir que estamos trabajando con un ayuntamiento. No lo digo porque de vez en cuando nos paguen cosas, lo digo porque es verdad, excepcional desde el punto de vista de la protección y gestión del patrimonio arqueológico. Cuando descubrimos la primera evidencia del arco, esa mañana visitamos el sitio con el alcalde y ya le planteamos, sin hacer la excavación, que quizá tenía que comprar el terreno. Bueno, el terreno del arco lo ha comprado el ayuntamiento, es decir, que una maravilla, ¿vale? El ayuntamiento ha promovido y ha pagado la declaración de bien de interés cultural de la mitad de su término municipal, porque el territorio de Iliturgi es más que la ciudad, las necrópolis, los asedios y los sitios. Lo ha pagado. Es decir, que no sé si dentro de 20 años quieren hacer un polígono industrial, si les va a quedar sitio en algún lado y se van a acordar de nosotros. En ese sentido, muy bien, y nos financia excavaciones y demás. En el caso particular de la zona donde está localizado el puente, pues precisamente el propietario viene ya, digamos que muy quemado, porque también es propietario o también tiene olivas en La Muela.
Con lo cual, los arqueólogos los andamos persiguiendo, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es que no vamos a tener problemas de intervenir porque el alcalde lo presionará y demás. También le hemos avanzado al alcalde hace unos días que tiene que pensarse comprar esta zona y dice que no hay problema. Y también le hemos dicho hace unos días que tiene que comprar el sitio de la Muela y dice que lo va a incluir en el presupuesto de este año. Esto es una excepción, claro. El tema es que Iliturgi, Mengíbar, tiene una tradición desde el punto de vista, digamos, de la historia de la arqueología grande, pero es que se ha encontrado con dos perlas enormes, es decir, un asedio de la Segunda Guerra Púnica y un arco romano monumental, aparte de todo el complejo que hay ahí al lado. La A44 pasa por allí y desde la autovía se puede ver la fortificación ibérica del Cerro de la Muela, es decir, que sabe que invierte, pero que sabe que invierte con cierta seguridad. Es decir, son dos elementos que desde mi punto de vista tienen suficiente capacidad de atracción de un público pues indeterminado, digamos, pues tremendas, ¿no? Así que por esa parte estamos contentos. Por la parte que no estamos contentos es que, como algunos de aquí saben, investigadores e investigadoras saben, conseguir financiación para llevar a cabo estos proyectos de la manera que la llevan alemanes, franceses, ingleses o lo que sea, es muy difícil. Entonces, podemos tener proyectos I+D o proyectos de la Junta de Andalucía, pero los I+D, si tienes suerte y te dan 40.000 euros y eso no hay ni para empezar. ¿Es o no es? Entonces, este proyecto que necesita, cuando hacemos declaraciones en radio y decimos que necesitamos 1 millón de euros, pues es como la carta de los Reyes Magos, ¿no? Si nos caen 100.000, pues vale, pero es que realmente necesitaríamos eso. Pues sí. Bueno, ha sido la parte... Si esto lo estuviera investigando el Instituto Arqueológico Alemán o estuviera en Alemania, tendrían 1 millón de euros, sin lugar a dudas. Vamos, me lo juego, vamos. Claro, lo que pasa es que los alemanes no tienen la cantidad de cosas que tenemos nosotros para... Sí, sí. Cuantitativamente seguro que sí, ¿eh? No se trata de que un poco... Es verdad, pero también es una excusa que utilizan las administraciones para no financiar esto, ¿eh? Es decir, es verdad que tenemos muchísimo patrimonio. Italia tiene muchísimo patrimonio, pero también lo que no tenemos es un plan estratégico para investigar y gestionar ese patrimonio. Y así no se puede andar. A ver si nuestro astronauta nos arregla esto. Sí. Bueno, de todas maneras, tenéis un alcalde que muchos lo estupendo. quisieran, ¿eh? A que... ¿Alguna pregunta más? Sí, Maripaz, querías intervenir, ¿no? Bueno, primero efectivamente darle la enhorabuena por este cúmulo de novedades y de temas interesantísimos. Y luego hacerle una pregunta. Gracias. Respecto a Iliturgi, mi pregunta es, cuando se asedia la Muela y posiblemente se destruye, ¿no? Piensan, se baja inmediatamente la ciudad a la zona más baja del Cerro Mezquiriz. Se sabe dónde luego va a estar la Iliturgi romana, ¿no? Republicana, no imperial quizás, sino republicana ya, ¿no? De esa Iliturgi republicana tenemos monedas, como Juan Pedro me ha enseñado, que son de la primera mitad del siglo II. Es de suponer que entonces ya está levantada la ciudad romana, republicana, posiblemente con población ibérica, ¿no? En la zona de Iliturgi, en lo que será luego la Iliturgi. Deja de apuñalarme con tus preguntas. Esa es la cuestión que tenemos que solucionar. Ya. Porque creemos que la evidencia del abandono que tenemos en la Muela, no tenemos lezuza. Es decir, no tenemos un abandono violento con restos de incendios, con ánforas quemadas en almacenes. Creemos que alguien se dedica a desmantelar eso o alguien lo está habitando marginalmente, si la destruyen entera, la está habitando marginalmente durante un periodo corto de tiempo. Pero, por otra parte, en Cerro-Maquiz no tenemos muy claro que en el 150 estén allí.
Es decir, que tenemos ahí un hueco de 50, 60 años que tenemos que solucionar. Porque las monedas que, insisto, tú me has enseñado, deben de rondar los 150 posiblemente anteriores, 160, 150. Y eso, indudablemente, la acuñación de series monetarias que se suceden, que son ricas, que son importantes, implica una administración de una ciudad detrás. Claro. O sea, que ya había una ciudad romana. Es imposible pensar que sea en La Muela, ¿no? Que fuera una ciudad continua. Es más sensato pensar que ya está en el Cerro Masquís y que los romanos han destruido, digamos, desmantelado lo que era el antiguo. Nosotros creemos que sí, que además coincide también con que un santuario periurbano del tipo de los de Atalayuela o Torreparedones, sabemos que hay un santuario de ese tipo en la terraza norte de Cerro Maquiz. Con lo cual, digamos que aseveraría o apoyaría esa hipótesis. Es decir, que el traslado se produciría 160 a 150 a esa zona. Pero no tenemos la evidencia todavía constatada porque las excavaciones que hicieron por parte del Instituto Arqueológico Alemán, digamos que no indicaban eso. Hay que revisar e insistir. Lo que pasa es que allí no podemos abrir un sondeo. Lo que hay que suponer entonces es que había una Civitas, pero no había una URBS. Exactamente, exactamente. Y luego una pregunta también de lo del Janus Augustus, que verdaderamente eso es impresionante. ¿Se ha buscado en los itinerarios esa mansio, si tiene un nombre? Porque si realmente allí hubo una mansio, eso tiene que estar recogido en los itinerarios, ¿no? Bueno, eso es lo primero que me preguntó Ángel Ventura. Ajá. Sabes que tienen calculado milimétricamente las distancias y él ya le extraña que esa estructura que hay abajo en el río, que nosotros interpretamos como una mansio, a lo mejor no lo es, pero ya están cuadrando para identificar cuál sería dentro de los itinerarios. Porque él sostiene que la vía Augusta que yo he representado sería una vía alternativa, que la vía Augusta, la real, sería la de Arjona, Porcuna, la interior que se dice, ¿no? Pero hoy ya nos podemos plantear cosas tan osadas como intentar localizar miliarios porque sabemos dónde está el punto cero. Podemos buscar miliarios excavando o con prospección geofísica e intentar un poco esclarecer esas distancias e intentar esclarecer la identificación de esas mansios. Hay una mansio cerca en Santa Potenciana que algunos han querido identificar con Iliturgi, pero es porque un erudito del siglo XVIII falseó una inscripción porque no le funcionó Iliturgi en Andújar, entonces, porque descubrieron que allí estaba Isturgi, entonces se la trajo a Santa Potenciana. Recientemente se han encontrado esa inscripción falseada por él en excavaciones, con lo cual allí lo que le pedimos por favor a los eruditos es que se aclaren de una vez. Pero es curioso lo que preguntas porque realmente les plantea un problema a los itinerarios la existencia de esta mansión, de esta localización. Otra de las probabilidades de la función de estas plataformas que hemos visto es que en ellas estuvieran, digamos, expuestas las distancias y las ciudades a partir de las cuales transcurría un monumento donde se señalase pues a Córdoba tantas millas, tantas millas. Ojalá y nos encontrásemos eso. Ojalá. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. ¿Alguien más quiere intervenir? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos por su asistencia.